frecuente que la información la tengamos en un archivo Excel. SPSS no tiene ningún problema en leer este tipo de archivos siempre y cuando mantengamos unas reglas que vamos a ver a continuación. Tenemos esta misma información del archivo de empleados. Abrimos primero el Excel. Aquí está. ¿Okay? Y la misma información que teníamos en SPSS la tenemos aquí. Simplemente es un fichero con un identificador, ¿okay? El sexo, la variable calificada como H y M, la fecha de nacimiento con formato de fecha, etc. La única cosa que tenemos que tener en cuenta es que en la primera fila deben de ir incorporadas los nombres de las variables y a continuación el valor de estas. ¿Okay? No tiene ninguna otra complicación. Este archivo, que es un archivo original de Excel, lo podemos abrir, cerramos aquí y lo podemos abrir en SPSS, archivo, abrir, datos. Simplemente seleccionando, ¿okay? En la cuadro de diálogo, aquí, le decimos que queremos abrir un archivo de Excel. ¿Okay? Se nos ilumina el archivo y le decimos abrir y nos importa la información. Nos dice que va a importar a la primera hoja de trabajo y que va a leer el nombre de las variables en la primera fila, tal y como lo hemos indicado. ¿Ok? Le damos a aceptar. Ok, y aquí tenemos la misma información. La diferencia entre la información importada de Excel y la que originalmente aquí teníamos en SPSS, esta, es que la que viene importada de Excel no da información sobre los valores, las etiquetas, ni los valores de cada una de las variables. Por ejemplo, el sexo, ¿okay? Que es una variable de cadena, ¿okay? Los valores tendríamos que añadirlos nosotros nuevamente, decirle H es hombre y M es mujer. O sea que esta labor es necesaria realizarla cuando se importan datos de Excel. Luego simplemente se graba el fichero con las características que tengamos, pero la información es exactamente la misma. Veis que nos ha respetado también la fecha de nacimiento, etc. Fijaros también, vamos a cerrar aquí arriba tenemos el nombre, vamos a cerrar este conjunto de datos, ¿okay? Que simplemente la prueba, guarda los cambios, no, ¿okay? Este es el fichero original y aquí tengo el fichero de datos de empleados con el que vamos a trabajar. Vamos a lista de datos, ¿okay? Fijaros también que las columnas se pueden intercambiar, ¿okay? Y las puedo mover sin problemas para localizarlas en la parte que a mí me interese, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, cómo se realiza una pequeña transformación de las variables. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular una variable nueva a partir de la variable salario, que sea su logaritmo neperiano. ¿Okay? Pues simplemente transformar, calcular variable y nos aparece este cuadro de diálogo, le ponemos el nombre, ln salario y en la expresión numérica escribimos, ¿okay? ln, abrimos paréntesis y metemos la variable salario. ¿Okay? Fijaros que aquí también a la derecha tenemos un grupo de funciones que podríamos haber seleccionado, aritméticas, podríamos haber seleccionado nosotros el logaritmo neperiano en vez de haberlo introducido a mano, ¿ok? O el coseno, bueno, un montón de funciones de cálculo, ¿ok? Cálculo de fechas, extracción de fechas, de cadena, puntuación, ¿ok? Bueno, para nosotros es suficiente con este ejemplo, le damos a aceptar y veis que nos ha generado una nueva variable, ¿okay? ln del salario con el logaritmo neperiano del salario. También podemos recodificar las variables que ya existen. Transformar, recodificar en las mismas o en distintas. Por ejemplo, recodificar en distintas variables. ¿Okay? Por ejemplo, la variable nivel educativo la podemos recodificar con un nuevo nivel, con un nombre nuevo.
educativo. Ok, le ponemos la etiqueta nivel educativo 2. Vamos a botón cambiar. Ok, y nos pregunta valores antiguos y valores nuevos. Pues, por ejemplo, podemos decir, nos da un montón de opciones, hasta 10, por ejemplo, o hasta 12, inferior a 12, queremos que ponga el valor 1. Vamos a añadir. Y a todos los demás vamos a dar el valor 2. Le damos a añadir. Ok, vamos a continuar y a aceptar. Nos da el output. ¿Okay? Y aquí tenemos una nueva variable donde ha colocado 1 o 2 según nuestros intereses. Por ejemplo, vamos a vista de variables y ahora podemos introducir en esta nueva variable un valor que diga 1, nivel elemental, o elemental, añadir, y 2, nivel superior, añadir. Vamos a aceptar. Y si vamos a vista de datos, nos ha colocado la etiqueta que nosotros hemos seleccionado. Finalmente, vamos a ver realizar una pequeña tabla, ¿okay? Y vamos a ver cómo se pueden ir a esas tablas. Vamos a calcular una pequeña tabla con la variable categoría laboral, que solamente tiene 3 alternativas. Variable categoría laboral, si pinchamos aquí, veis, nos da las distintas categorías que tiene. ¿Okay? Vamos a seleccionar la opción analizar, seleccionamos resumen, informes y resúmenes de casos. ¿Okay? Seleccionamos esta opción, como veis se nos abre un cuadro de diálogo y nos pregunta cuáles son las variables para que queremos un resumen de los casos. Categoría laboral será la variable que se introduzca aquí. ¿Okay? Y le damos al botón aceptar y nos presenta una primera tabla. ¿Okay? En primer lugar, por el resumen de procesamiento de los casos, ¿okay? Incluidos, 100 observaciones, ¿vale? Y fijaros que cuando hacemos doble clic podemos editar la tabla. ¿Okay? Por ejemplo, incrementar el ancho. ¿Vale? Esta sería una opción. O también, si señalamos la tabla y damos al botón derecho, nos aparece la opción de editar contenido. Por ejemplo, editamos el contenido en otra ventana. ¿Okay? Y ahora podemos realizar categoría, todos los cambios que queramos. Por ejemplo, limitado a los 100 casos, y esto lo queremos eliminar a los primeros casos. Y aquí podemos seleccionar toda la tabla, por ejemplo, y nuevamente botón derecho y decimos propiedades de la casilla y podemos cambiar el color o el tipo de letra. Okay, podemos realizar todos los cambios, aplicar que queramos. Okay. Y manejarla como una tabla similar a lo que se hace con Word. Simplemente cuando cerramos, todos los casos todas las especificaciones serán incluidas en la nueva tabla.